Fracasada, te vas a morir de hambre, fue lo último que mi hermana me dijo. En su boda de lujo, mientras se burlaba de mí, le entregué un sobre con la prueba de que mi fracaso valía $200M. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El mármol del baño era frío, casi hostil bajo la luz blanca y cortante de los focos empotrados en el techo. Era un frío que se colaba a través de la delgada seda de mi vestido, subiendo por mi espalda como una advertencia. Me miré en el espejo, un reflejo de una mujer que apenas reconocía. Llevaba un vestido de diseñador, sí, pero no era ostentoso. Era de un color azul profundo, casi negro, de líneas simples y elegantes. Un vestido que susurraba poder, no lo gritaba. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y pulcro, y mi maquillaje era mínimo. No quería parecer que me había esforzado demasiado. La verdad era que me había esforzado toda mi vida. Dentro de mi bolso de mano, mis dedos rozaron el borde afilado de un sobre. No pesaba nada, apenas unos gramos de papel, pero en mi mente contenía el peso de 5 años de insomnio, de comidas solitarias frente a una pantalla brillante, de sueños interrumpidos por alarmas de madrugada. El peso de cada risa condescendiente, de cada mirada de lástima, de cada palabra usada como un arma para hacerme pequeña. Y entonces, como un eco persistente en una habitación vacía, la voz de mi hermana Regina resonó en mi cabeza. No era un recuerdo vago, era nítido, crudo, como si estuviera parada a mi lado, con su perfume caro y su sonrisa burlona. Fracasada. Te vas a morir de hambre. Lo había gritado desde la puerta de la casa de mis padres en Polanco, mientras mi maleta yacía abierta en la acera, con mi ropa desparramada como los restos de un naufragio. Sus ojos, que eran del mismo color que los míos pero que de alguna manera siempre parecían más brillantes, más vivos, estaban llenos de un desprecio triunfante. Cerré los ojos por un instante, sintiendo la vibración del bajo de la música que se filtraba desde el salón principal. La boda del siglo, la llamaban en las columnas de sociales. La unión de Regina Vargas con Mauricio Castillo. La fusión de dos dinastías de la Ciudad de México. Y yo, Adela Vargas, la hermana mayor, la oveja negra, la invitada incómoda. Abrí los ojos y me miré de nuevo. Una pequeña sonrisa, irónica y afilada como un trozo de cristal roto, se dibujó en mis labios. Hoy no, hermanita, susurré al reflejo, y mi voz sonó extrañamente calmada en el silencio del opulento baño. Hoy te vas a tragar cada una de tus palabras. Una por una. Y yo estaré ahí para verte hacerlo. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones. El corazón me latía con una fuerza controlada, no por nervios, sino por anticipación. Era la calma que precede a la tormenta. Una tormenta que yo misma había creado. Salí del baño, dejando atrás a la mujer del espejo, y caminé hacia el salón, hacia el centro del huracán. El sobre en mi bolso se sentía ahora como una piedra, un ancla. Mi ancla. Para entender la tormenta, hay que entender el clima que la engendró. Mi familia no era simplemente rica, vivía en esa atmósfera enrarecida de la élite de la Ciudad de México donde el apellido es una moneda y la reputación, un activo más valioso que cualquier acción en la bolsa. Nuestra casa en Polanco era una fortaleza de buen gusto y apariencias, con muros altos cubiertos de yedra que ocultaban un jardín impecable y una alberca que rara vez se usaba. Todo en esa casa estaba diseñado para ser visto, para impresionar, no para ser vivido. Soy Adela Vargas, tengo 31 años. Mi hermana, Regina, 28. A los ojos de mi madre, Beatriz, esa diferencia de 3 años era un abismo insalvable que definía nuestros destinos. Regina, desde que nació, fue designada la princesa de la casa. Era hermosa de una manera fácil y deslumbrante, con una habilidad innata para encantar a la gente y decir siempre lo correcto. Era el lienzo perfecto sobre el cual mi madre podía proyectar todas sus ambiciones sociales no cumplidas. Yo, en cambio, era la rara.
La intelectual. La que prefería los libros a las fiestas, las líneas de código a las conversaciones triviales sobre la última temporada de compras en Houston. Mi mente era un lugar de algoritmos y sistemas, un lenguaje que en mi casa era tan extraño como el arameo. La escena más clara que define nuestra dinámica familiar era la comida de los domingos. Un ritual ineludible. La mesa del comedor, una pieza de caoba para 12 personas, se vestía con el mejor mantel, la vajilla de limojes y copas de cristal que tintineaban con una fragilidad nerviosa. Recuerdo una comida en particular, unos meses antes de la boda. Regina acababa de llegar, ondeando su mano izquierda de manera casual pero deliberada, para que el diamante de su anillo de compromiso, regalado por Mauricio, capturara la luz del candelabro. Mamá, mira, ¿no es una vulgaridad? Mauricio insistió, dijo con esa falsa modestia que dominaba a la perfección. Mi madre, Beatriz, tomó su mano como si sostuviera una reliquia sagrada. ¡Ay, mi vida, es espectacular! Digno de una reina. Mauricio es un hombre que sabe lo que vales. Mi padre asentía en silencio desde la cabecera, su aprobación manifestada en una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él era un hombre de pocas palabras, un espectador pasivo en el teatro de mi madre. Yo estaba sentada frente a ellos, sintiéndome invisible. Ese mismo viernes, después de meses de negociaciones, Fluxo, mi startup, había cerrado su primera ronda de financiamiento semilla. Era una cantidad modesta para los estándares de mi familia, pero para mí representaba el mundo. Era la validación, el combustible para seguir adelante. Mamá, papá, les tengo una buena noticia, dije, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Mi madre apartó la vista del diamante a regañadientes. Sí, mija. ¿Qué pasó? Conseguimos la inversión. $100,000. Un fondo de San Francisco creyó en nosotros. Hubo un silencio. No era un silencio de asombro, sino uno incómodo, como cuando alguien cuenta un chiste que nadie entiende. Mi padre carraspeó. Ah, qué bien. Felicidades. Pero mi madre sonrió, una sonrisa tensa, condescendiente. Qué bien, mija. Me alegro que te mantengas ocupada con tus proyectitos. Hizo una pausa, y luego se giró de nuevo hacia Regina, su voz recuperando todo su entusiasmo. Pero mira a tu hermana, Adela. Esto, dijo, tocando el diamante, esto sí es asegurar el futuro. Un buen matrimonio es la mejor inversión que una mujer puede hacer. Sentí como algo dentro de mí se enfriaba. No era ira, era una resignación helada. En esa mesa, mi logro, forjado con noches de trabajo y un riesgo personal inmenso, era reducido a un proyectito, un pasatiempo pintoresco. Mientras que el logro de Regina, asegurar a un heredero rico, era celebrado como el pináculo del éxito femenino. En ese momento entendí que no importaba lo que yo hiciera, nunca hablaríamos el mismo idioma. Mi éxito se medía en innovación y crecimiento. El de ellas, en quilates y apellidos compuestos. Y en ese comedor de Polanco, el mío no valía absolutamente nada. Cada familia tiene un museo invisible, una colección de agravios y heridas guardados bajo llave. Mi museo personal estaba lleno, y la pieza central, la más dolorosa por mucho tiempo, era del día de mi graduación. Hace 7 años. Me gradué con los más altos honores de la carrera de Ingeniería en Sistemas del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fui la única mujer de mi generación en recibir la mención honorífica. Recuerdo estar sentada en el auditorio, escuchando mi nombre, sintiendo una oleada de orgullo tan pura y abrumadora que casi me hizo llorar. Pensé, ahora sí. Ahora tendrán que verme. Ahora tendrán que estar orgullosos. Esa noche, mis padres organizaron una cena en mi honor en un restaurante caro de Mazarik. Llegué esperando felicitaciones, quizás un brindis. En cambio, sobre mi plato, había un paquete envuelto en papel de seda. Ábrelo, mija, dijo mi madre, con una sonrisa que no entendí. Dentro, había una colección de libros de cocina de lujo. Pasta dura, fotografías brillantes. Julia Child, Enrique Olvera, Martha Stewart. Los mejores chefs del mundo.
Miré a mi madre, confundida. Para que aprendas lo que de verdad importa, dijo, su voz suave pero firme. Una mujer puede tener todos los títulos del mundo, pero si no sabe dirigir una casa y atender a su marido, no tiene nada. Mi padre asintió, como siempre. Tu madre tiene razón. La ingeniería es un buen hobby, pero tu verdadero trabajo será formar una familia. Sentí como el orgullo que había sentido horas antes se desinflaba, dejando un vacío helado en mi pecho. Mi diploma, el papel que representaba 4 años de esfuerzo sobrehumano, de noches sin dormir estudiando cálculo y física, de competir y destacar en un mundo de hombres, había sido reducido a un hobby. Y mi futuro, mi brillante futuro, había sido confinado a una cocina. La humillación no terminó ahí. 2 años después, Regina se graduó de Mercadotecnia de la Anáhuac. No con honores, de hecho, había batallado con varias materias. Pero eso no importó. Mis padres le organizaron una fiesta de graduación monumental en el jardín de la casa. Invitaron a más de 200 personas. Había un grupo de música en vivo, una barra de mixología y un catering que costó una fortuna. El regalo de Regina no fue un set de libros. Fue un BMW convertible, color blanco perla, con un enorme moño rojo en el cofre. Recuerdo estar de pie junto a la alberca, sosteniendo una copa de champaña que no había tocado, viendo a Regina reír y recibir abrazos. Mi tía Inés, la hermana de mi madre, se me acercó. ¿Ya viste, Adela? ¡Qué belleza de coche! Tu hermana sí que sabe jugar bien sus cartas, dijo, dándome un codazo cómplice. ¿Y tú para cuándo? Sigues con eso de tus computadoras, ¿verdad? Ay, mijita, se te va a pasar el tren. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi pequeño departamento de soltera, las lágrimas finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia fría y lúcida. Entendí que en mi familia, el valor no se ganaba, se representaba. Regina era una experta en representar el papel de la hija perfecta. Yo, con mis logros reales pero invisibles para ellos, siempre sería una actriz de reparto en su obra. Y esa noche juré que un día, escribiría mi propio guión. Un guión donde yo sería la protagonista. La Navidad en casa de los Vargas era menos una celebración familiar y más una producción teatral. Cada año, mi madre Beatriz se superaba a sí misma en opulencia. El árbol de Navidad era tan alto que casi tocaba el techo de la sala de doble altura, decorado por profesionales con esferas de cristal y luces importadas. El menú era un desfile de platillos sofisticados que nadie realmente disfrutaba, pero que quedaban espectaculares en las fotos de Instagram de Regina. Hace 5 años, yo tenía 26 y una ingenuidad que ahora me parece conmovedora. Llevaba unos meses desarrollando la idea de Fluxo. Era más que una idea, era una obsesión. Había pasado incontables noches investigando, dibujando diagramas de flujo en pizarrones blancos, escribiendo las primeras líneas de un código rudimentario. Creía en ello con cada fibra de mi ser. Creía que podía cambiar las reglas del juego para miles de pequeños empresarios en México que eran aplastados por la burocracia y los préstamos predatorios. Esa Nochebuena, decidí que era el momento. Quizás el espíritu navideño los ablandaría. Quizás, si les presentaba mi plan de negocios, mi visión, con la pasión que sentía, finalmente entenderían. Esperé a que terminara la cena, a que el pavó y el bacalao hubieran sido debidamente elogiados. Familia, dije, mi voz temblando un poco. Saqué mi laptop. Me gustaría mostrarles algo. Es el proyecto en el que he estado trabajando. Se hizo un silencio. Mi tío Fausto, el hermano menor de mi padre y un académico retirado, me miró con genuino interés. Él era el único que a veces me preguntaba por mis cosas de computadoras con curiosidad real. Pero los demás. Mi madre suspiró, un suspiro largo y teatral. Adela, ¿ahora? Estamos en Navidad. Solo tomará 5 minutos, insistí. Abrí una presentación. Hablaba de la brecha de crédito, del potencial del mercado, de cómo la inteligencia artificial podía crear un sistema de calificación de riesgo más justo y accesible. Mis palabras tropezaban un poco por la emoción. Mis manos sudaban.
Cuando terminé, miré sus caras esperando, no lo sé, quizás una pregunta, un gesto de aprobación. En cambio, lo que recibí fue la risa. No fue una carcajada, fue peor. Fue una risita ahogada, condescendiente, que empezó con Regina. «Ay, Adela», dijo, tapándose la boca con una mano enjollada. «Suenas como esos emprendedores de Shark Tank que siempre pierden». «¿Tú? ¿Compitiendo contra los bancos? Por favor, hermanita, si ni siquiera sabes combinar tu ropa, ¿cómo vas a manejar un negocio?». Me quedé helada. El insulto sobre mi ropa era su ataque favorito, una forma de recordarme que yo no pertenecía a su mundo de estética impecable. Mi madre se unió. «Mija, es una idea, interesante. Pero es un sueño. El mundo real es duro. ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad, en una empresa establecida? Tu padre podría conseguirte algo». Mi tía Inés, siempre lista para echar más leña al fuego, añadió, «Exacto. Ya tienes 26 años, Adela. A tu edad, tu madre ya estaba casada y con Regina en camino. Deberías estar buscando un buen marido, no persiguiendo fantasías». Miré a mi padre, buscando una pizca de apoyo. Él simplemente desvió la mirada hacia su copa de vino, encogiéndose de hombros. Un gesto que decía, «No te metas en problemas. No hagas olas». La humillación fue total. No solo habían desestimado mi sueño, se habían burlado de él, lo habían pisoteado en la alfombra persa de la sala. Me levanté, cerré mi laptop con un chasquido seco y salí de la habitación sin decir una palabra. Esa noche, en mi cuarto, mientras escuchaba sus risas y el tintineo de las copas abajo, tomé la decisión final. No podía seguir viviendo ahí. No podía seguir esperando una aprobación que nunca llegaría. Esa Navidad no recibí regalos. Pero me di a mí misma el regalo más importante de todos, la libertad. La libertad de fracasar o triunfar en mis propios términos, lejos de sus miradas críticas. La libertad, sin embargo, no fue un regalo envuelto en papel de seda. Fue una ruptura violenta, un exilio. La decisión que tomé en Nochebuena se materializó un par de meses después, en una tarde gris y lluviosa de febrero. La discusión final no fue sobre Fluxo. Fue sobre algo mucho más mundano, que era precisamente el problema. Mi madre me había conseguido una entrevista para un puesto de gerente junior en la empresa de un amigo de la familia. Era un trabajo de oficina, de 9 a 6, con un sueldo decente y cero desafíos intelectuales. Para ella, era la solución perfecta para encarrilar mi vida. Para mí, era una sentencia de muerte en vida. «No voy a ir», le dije, mi voz más alta de lo normal. Estábamos en la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire, un aroma hogareño que contrastaba con la tensión venenosa entre nosotras. «¿Cómo que no vas a ir?», respondió mi madre, su voz subiendo de tono para igualar la mía. «Es una oportunidad maravillosa. Deberías estar agradecida». «¿Agradecida? ¿Por qué? ¿Por abandonar todo en lo que creo para sentarme en un cubículo a hacer tablas de Excel? No, gracias». En ese momento, Regina entró en la cocina. Llevaba ropa deportiva de marca que probablemente costaba más que mi laptop. Se sirvió un vaso de agua con una calma exasperante. «¿Cuál es el drama ahora?», preguntó, como si fuéramos dos actrices de telenovela. «Tu hermana, la genio», dijo mi madre con sarcasmo, «que prefiere seguir jugando con su computadora a aceptar un trabajo de verdad». Regina me miró, y su calma se desvaneció, reemplazada por una ira fría y afilada que parecía haber estado esperando la oportunidad para salir. «¿Sabes qué, Adela? Estoy harta», siseó. «Estoy harta de tu actitud, de que te creas mejor que todos nosotros solo porque lees libros raros. Vives aquí, bajo este techo, sin pagar un centavo, persiguiendo una fantasía estúpida, mientras los demás trabajamos y hacemos algo con nuestras vidas. Tú no trabajas. Te gastas el dinero de papá», le espeté, y supe que había cruzado una línea. Su rostro se contrajo. «Fuera», gritó. «Si tanto odias esta vida, entonces lárgate. A ver cuánto dura sola». Corrió escaleras arriba. Yo me quedé paralizada,
esperando que mi madre interviniera, que la detuviera. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, con los brazos cruzados, una expresión de dura resignación en su rostro. Unos minutos después, Regina bajó arrastrando mi maleta. La abrió en medio del vestíbulo y empezó a lanzar mi ropa al suelo. «Lárgate. Y quiero ver cómo te las arreglas», gritaba, su cara roja de furia. La puerta principal estaba abierta. La lluvia caía afuera. Tomé mi bolso y mi laptop. Cuando pasé junto a ella, me agarró del brazo. Su cara estaba a centímetros de la mía. Fracasada, escupió las palabras, como si fueran veneno. «Te vas a morir de hambre». Salía la lluvia sin mirar atrás. Mojada, temblando, con el corazón hecho pedazos, pero extrañamente libre. Esa noche, mi tío Fausto me abrió la puerta de su departamento en Coyoacán sin hacer preguntas. Me dio una toalla, una taza de té caliente y un sobre con unos cuantos miles de pesos. «Para un nuevo comienzo», dijo. Y lo fue. El tiempo tiene una forma curiosa de lijar los bordes afilados de los recuerdos. Durante los siguientes años, me sumergí tanto en el torbellino de construir Fluxo desde cero que la herida de mi expulsión se convirtió en una cicatriz. Una cicatriz que a veces dolía con el frío, pero que ya no sangraba. Hablaba con mis padres de vez en cuando, conversaciones superficiales y tensas por teléfono. A Regina la evitaba a toda costa. Pero entonces, hace un año, llegó la noticia del compromiso. Y con ella, la ineludible cena de presentación de las familias. Mi madre me llamó y usó un tono que no admitía réplica. «Tienes que venir, Adela. Es por tu hermana. Por la familia». La palabra familia era su arma secreta, una bomba de culpa que sabía usar con precisión quirúrgica. Y yo, a pesar de todo, caí en la trampa. El lugar elegido fue Pujol, el templo de la gastronomía mexicana moderna. Un lugar donde cada platillo es una obra de arte y la cuenta es astronómica. El mensaje era claro: somos poderosos. Estamos a punto de serlo aún más. La familia Castillo era exactamente como la había imaginado. El padre, un hombre corpulento con un reloj de oro que brillaba demasiado. La madre, delgada y estirada, envuelta en seda y juzgando a todos con la mirada. Y Mauricio, el novio. Mauricio era guapo de una manera obvia y arrogante. Tenía la sonrisa fácil de alguien a quien nunca le han dicho que no. Desde el momento en que llegué, me sentí como una pieza de un rompecabezas equivocado. Mi vestido era elegante, pero al lado de los diamantes de la señora Castillo y el atuendo de alta costura de Regina, parecía casi monacal. La conversación fluía alrededor de temas seguros, viajes a Europa, el mercado inmobiliario de lujo, la próxima temporada de esquí en Vail. Yo permanecía en silencio, asintiendo de vez en cuando, sintiendo las miradas ocasionales de Mauricio, que me evaluaba con una curiosidad divertida, como un entomólogo examinando un insecto peculiar. Fue durante el postre cuando decidió ponerme en el centro de atención. «¿Y tú, Adela?», dijo, su voz resonando en una pausa de la conversación. «¿A qué te dedicas exactamente? Regina me dice que eres muy creativa». La palabra creativa flotó en el aire, cargada de condescendencia. Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí el calor subir a mis mejillas. «Tengo una empresa de tecnología financiera», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Desarrollamos software para...». «Ah, tecnología», me interrumpió, agitando una mano como si espantara una mosca. «Mi primo también tiene una de esas. Hacen aplicaciones para pedir comida a domicilio o algo así». «¿Tú haces algo parecido?». «No exactamente», respondí, tratando de mantener la calma. «Nuestra plataforma usa inteligencia artificial para evaluar el riesgo crediticio de pequeñas y medianas empresas, dándoles acceso a financiamiento justo». Él me miró con los ojos entrecerrados, como si le estuviera hablando en otro idioma. Luego, una sonrisa lenta y burlona se extendió por su rostro. Se giró hacia su padre. «Papá, ¿escuchaste? La hermana de Regi juega a ser banquera con su computadora». Luego se volvió hacia mí de nuevo.
O sea que eres como una de esas chicas que tienen su blog y dan consejos de finanzas. ¡Qué tierno! La mesa estalló en risas. No risas crueles, sino risas indulgentes, como las que se le dedican a un niño que dice una ocurrencia. La risa de Regina fue la más fuerte. Mi madre sonrió, una sonrisa de disculpa hacia los Castillo, como diciéndoles ruego que perdonen a mi hija la rara. Mi padre miró fijamente su plato. Nadie me defendió. En ese instante, la cicatriz se abrió de nuevo, y la herida sangró con una furia que no había sentido en años. No era solo la humillación personal. Era la arrogancia, la ignorancia con la que habían desestimado mi trabajo, el trabajo de mi vida, la misión que me había costado todo. Habían reducido mi pasión a un blog tierno. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Mauricio. Mantuve su mirada, y la sonrisa se borró lentamente de su cara al ver la expresión de la mía. No era de vergüenza. Era de una frialdad absoluta. Y en ese preciso momento, en medio del restaurante más exclusivo de México, rodeada de gente que me despreciaba, nació el plan. Ya no se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de hacerlo de una manera tan espectacular, tan innegable, que el eco de su humillación resonara en sus oídos durante años. Y supe exactamente cuál sería el escenario perfecto para mi acto final, la boda. Su boda. Salí de Pujol sintiendo un hielo extraño en las venas. Conduje sin rumbo por las calles nocturnas de la ciudad, el zumbido de la humillación todavía vibrando en mis oídos. No fui a mi departamento. Instintivamente, mis manos giraron el volante hacia el sur, hacia Coyoacán. Hacia el único puerto seguro que me quedaba en el mundo. El departamento de mi tío Fausto estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, con un balcón lleno de macetas de geranios. Olía a libros viejos y a café recién hecho. Él me abrió la puerta en pijama y pantuflas, con sus gafas de lectura colgando del cuello. No pareció sorprendido de verme a esa hora. Pasa, hija. Puse a calentar agua para un té, dijo, como si me estuviera esperando. Mientras él preparaba el té en su pequeña y abarrotada cocina, yo me senté en su viejo sofá de cuero, rodeada de estantes que se doblaban bajo el peso de la historia, la filosofía y la poesía. Aquí, en este caos ordenado de conocimiento, yo siempre había podido respirar. Le conté todo. La cena. Las palabras de Mauricio. Las risas. La mirada de mi madre. Mientras hablaba, la ira helada comenzó a derretirse, dando paso a un dolor sordo y familiar. Cuando terminé, me temblaban los labios. Mi tío se sentó frente a mí en su sillón favorito y me tendió una taza humeante. No dijo te lo dije ni olvídalos. Simplemente escuchó. Son gente pequeña, Adela, dijo finalmente, su voz profunda y tranquila. Miden el mundo con una regla muy corta, la del dinero y el estatus. No puedes culpar a un topo por no apreciar las estrellas. Lo sé, tío. Pero duele, admití en un susurro. Duele que tu propia familia sea la que te clave el cuchillo. Lo sé, asintió. Pero quiero que entiendas algo. Lo que estás haciendo, este proyecto tuyo, Fluxo, no es solo para demostrarles que estaban equivocados. Eso es pensar como ellos, usar su misma regla corta. Lo que estás construyendo es más grande. Estás creando valor donde no lo había. Estás equilibrando la balanza. Eso es un legado. Se levantó y fue a uno de los estantes. Regresó con un viejo álbum de fotos de cubierta de terciopelo. Lo abrió en una página que mostraba una fotografía en blanco y negro de una mujer joven, de mirada intensa y desafiante, parada frente a una pequeña tienda de abarrotes. ¿Sabes quién es?, preguntó. Negué con la cabeza. Es tu abuela. Mi madre. Antes de casarse con tu abuelo, ella sola levantó esa pequeña tienda en el centro. La gente del barrio la llamaba, la Leona. Era dura, inteligente y no le pedía permiso a nadie para triunfar. Tu madre nunca te cuenta esas historias. Le avergüenzan. No encajan con la imagen de la gran familia que quiere proyectar. Miré la foto de nuevo. Vi la misma forma de la barbilla, la misma intensidad en los ojos que a veces veía en mi propio reflejo.
Tu abuela estaría inmensamente orgullosa de ti, dijo mi tío, su voz cargada de emoción. Tú tienes su sangre. La sangre de la leona. No dejes que esos pavorreales de Polanco te hagan olvidarlo. Esa noche, algo cambió dentro de mí. El plan que había nacido de la ira y la humillación se transformó. Ya no era solo una venganza personal. Era una cuestión de honor. Un tributo a la abuela que no conocí y a la sangre que corría por mis venas. Mi éxito no sería un arma para herirlos, sería un escudo para mí. Un escudo tan grande y brillante que su desprecio simplemente rebotaría en él, incapaz de tocarme nunca más. Los meses que siguieron a esa noche en casa de mi tío fueron un borrón de trabajo febril. El plan para la boda era el telón de fondo, el motor silencioso que me impulsaba, pero la realidad diaria era una montaña rusa de desafíos técnicos, negociaciones y una absoluta falta de sueño. Fluxo ya no era solo una idea en un pizarrón. Éramos un equipo de 12 personas apiñadas en una oficina rentada en la colonia Roma, un espacio caótico de cables, monitores y tazas de café a medio terminar. Mi equipo era joven, brillante y creía en la misión tanto como yo. Eran mi verdadera familia. Veía en sus ojos la misma pasión que sentía arder en mi interior y sentía una responsabilidad inmensa hacia ellos. Fue entonces cuando llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Un fondo de capital de riesgo de Nueva York, uno de los grandes, Apex Ventures, mostró interés en nosotros. No en invertir, sino en una adquisición total. Habían estado monitoreando el ecosistema fintech en América Latina y nuestro crecimiento, aunque silencioso, no había pasado desapercibido. Lo que siguió fue un proceso de due diligence brutal. Durante 3 meses, nuestras vidas se convirtieron en un ciclo de 24 horas de conferencias telefónicas, auditorías y revisiones de código. Los analistas de Apex eran tiburones, hurgando en cada línea de nuestro plan de negocios, en cada byte de nuestro software, buscando cualquier debilidad. Recuerdo una noche en particular, eran las 3 de la madrugada. Estábamos en una videollamada con el equipo de Nueva York. Afuera, la ciudad dormía, pero en nuestra oficina, las luces estaban encendidas y la tensión era palpable. Discutíamos la escalabilidad de nuestros servidores. El analista principal, un hombre llamado a quien apodamos el Exterminador, estaba presionando a mi director de tecnología, un chico genial llamado Leo. Su arquitectura no soportará un crecimiento exponencial, señorita Vargas, dijo el Exterminador, su voz metálica a través de los altavoces. Si triplicamos el volumen de usuarios en 6 meses, su sistema colapsará. Leo parecía pálido. Yo sentí una punzada de pánico, pero la oculté. Respiré hondo y me incliné hacia el micrófono. Señor, con todo respeto, usted está viendo el plano de un coche de 4 cilindros, dije, mi voz sonando mucho más segura de lo que me sentía. Lo que no ha visto es el motor V8 que hemos diseñado y que está listo para ser instalado. Leo, ¿puedes mostrarles la simulación de estrés que corrimos la semana pasada? Leo, aliviado, compartió su pantalla. Los números y gráficos que demostraban la robustez de nuestro plan B llenaron el monitor. Hubo un silencio en la línea. Pude casi sentir la sorpresa del Exterminador a miles de kilómetros de distancia. Esas pequeñas batallas se ganaban cada día, cada noche. Sacrifiqué todo. Citas que cancelé, cumpleaños de amigos que me perdí, llamadas de mi madre que ignoré. Ella solo llamaba para darme instrucciones sobre la boda. Adela, tienes que comprarte un vestido decente. Nada de tus cosas raras, Adela, recuerda que tienes que dar un regalo generoso. Que no parezca que eres una tacaña. Colgaba el teléfono y volvía a mi realidad, una realidad de pizzas frías comidas sobre un teclado, de celebrar una línea de código exitosa con un choc a los 5 a las 2 de la mañana. De sentir la adrenalina pura de crear algo de la nada. Mi madre hablaba de dar un regalo generoso. No tenía ni la más remota idea del regalo que estaba a punto de dar. El regalo que me estaba costando el alma, pero que me daría, a cambio, el mundo entero. La oferta final llegó por correo electrónico una mañana de martes. La abrí con manos temblorosas. La cifra era mareante, mucho más allá de mis sueños más salvajes. $200 millones.
Miré el número en la pantalla, y no sentí una explosión de alegría. Sentí una calma profunda, casi solemne. El final de una carrera. El comienzo de otra. Le comuniqué la noticia a mi equipo. Hubo gritos, abrazos, lágrimas. Por un momento, nos permitimos celebrar. Pero yo sabía que aún faltaba una cosa. El contrato final debía firmarse, y la fecha de cierre estaba fijada. Casual, irónica, poéticamente, para 2 días antes de la boda de mi hermana. El universo, al parecer, tenía un perverso sentido del humor. En las etapas finales del Due Diligence, el equipo de Apex Ventures nos pidió una última prueba de concepto. Era un movimiento audaz, casi una bravuconada de su parte. Querían que corriéramos nuestro algoritmo de análisis de riesgo, el corazón de Fluxo, sobre una cartera de empresas que ellos eligieron. Querían ver a nuestro bebé en acción en un entorno real y hostil. Queremos ver de qué es capaz su IA, señorita Vargas, me dijo el exterminador en una llamada. Sin redes de seguridad. Me enviaron una lista de 10 compañías. Eran un conjunto diverso, desde conglomerados establecidos hasta startups de alto riesgo. Mi equipo y yo pasamos 2 días alimentando al sistema con datos públicos, informes financieros, artículos de prensa, incluso análisis de sentimiento en redes sociales. El algoritmo procesó terabytes de información, buscando patrones, anomalías, las señales casi invisibles de salud o enfermedad corporativa. La 9ª empresa de la lista me hizo detener en seco. Inmobiliaria Castillo. La empresa familiar de Mauricio. Sentí un escalofrío. ¿Era demasiada coincidencia? ¿O quizás era una prueba deliberada? ¿Sabían ellos de mi conexión familiar? Decidí no preguntar. Simplemente, añadí los datos a la cola de procesamiento. Los resultados llegaron la noche siguiente. Los proyectamos en la pared de la sala de juntas. Uno por uno, los informes aparecían. Gráficos de barras, mapas de calor, porcentajes de riesgo. Para las primeras 8 empresas, el análisis de flujo fue brillante, identificando fortalezas y debilidades con una precisión que incluso a mí me sorprendió. Entonces, apareció el informe de Inmobiliaria Castillo. La pantalla se tiñó de rojo. No un rojo de advertencia, sino un rojo de hemorragia. El índice de riesgo de quiebra estaba en un 92%. El nivel de apalancamiento era suicida. Pero fue más allá de eso. El algoritmo, diseñado para detectar fraudes, comenzó a señalar una red de transacciones complejas y opacas. ¿Qué es eso?, preguntó Leo, señalando un diagrama que parecía una telaraña. Son empresas fantasma, respondí, mi voz apenas un susurro. Miren los nombres. Registradas en las Islas Caimán, en Panamá. Están triangulando fondos. Moviendo dinero de una a otra para inflar los activos y ocultar las deudas. Era un castillo de naipes. Un imperio construido sobre aire y mentiras. La imagen de Mauricio, con su sonrisa arrogante y su reloj de oro, apareció en mi mente. Su riqueza, la base de su estatus y del orgullo de mi familia, era una ilusión. Una bomba de tiempo a punto de estallar. Imprimí el informe. Unas 30 páginas de datos fríos y análisis implacables que desmantelaban por completo la fachada de los Castillo. Lo guardé en un cajón bajo llave. Este conocimiento era peligroso. Era poder. En ese momento, el plan para la boda adquirió una nueva dimensión. Inicialmente, mi objetivo era revelar mi éxito. Ahora, poseía el secreto de su inminente fracaso. La ironía era casi perfecta. La fracasada de la familia era la única que conocía la verdad sobre el príncipe azul de su hermana. Sentí una punzada de algo parecido a la piedad por Regina. Ella estaba a punto de casarse y entrar en un mundo que se derrumbaría bajo sus pies. Pero la piedad se desvaneció rápidamente, reemplazada por el recuerdo de su crueldad. Ella había elegido este camino, había elegido el brillo sobre la sustancia. Y pronto, muy pronto, descubriría que el brillo se apaga.
Si están disfrutando de este relato, me harían un favor enorme si le dan like al video, se suscriben al canal y dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad nos están viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. El día de la boda llegó con un cielo azul y despejado sobre la Ciudad de México, un cielo casi insultantemente perfecto. El evento se celebraba en un jardín exclusivo en Las Lomas, un lugar donde el dinero y la naturaleza habían llegado a un acuerdo para crear un paraíso artificial. Había arcos de flores blancas, camareros con guantes que servían champaña y una orquesta de cuerdas que tocaba versiones edulcoradas de canciones pop. Llegué sola. Mientras el ballet parking se llevaba mi coche, un sedán discreto pero elegante, vi llegar a otros invitados en Porsches y Mercedes. Por un momento, me sentí como la Adela de siempre, la que no encajaba. Pero luego toqué el bolso donde reposaba el sobre, y esa sensación se desvaneció. Hoy no era una invitada más. Era un catalizador. Entré al jardín. El mar de gente se separó a mi paso, como si yo fuera una roca inesperada en su corriente social. Las miradas eran una mezcla de sorpresa y curiosidad. Los amigos de mi familia, que estaban acostumbrados a verme con jeans y el pelo recogido, ahora veían a una mujer con un vestido de seda azul que se movía con una confianza que no recordaban en mí. Mi madre me interceptó antes de que pudiera llegar a mi mesa. Llevaba un vestido color champaña que gritaba madre de la novia y una sonrisa tan tensa que parecía que se le iba a romper la cara. Adela, qué bueno que llegaste, dijo, su voz un susurro apremiante. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Por lo que más quieras, compórtate. No hagas una escena. Hoy todo tiene que ser perfecto. No te preocupes, mamá, respondí, mi voz tranquila. No planeo hacer ninguna escena. Me soltó, no del todo convencida. Encontré mi mesa, convenientemente ubicada en la periferia, lejos de la mesa principal donde se sentaban los novios y la familia cercana. Estaba sentada con unos primos lejanos y un par de socios de mi padre que claramente no sabían quién era yo. Perfecto. Tenía una vista de primera fila para el espectáculo. Vi a Regina. Era la imagen de la novia perfecta. Su vestido, una creación de un diseñador famoso, era una nube de encaje y tul. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos se movían constantemente, escaneando el lugar, asegurándose de que cada detalle fuera impecable, de que todos la estuvieran admirando. Cuando sus ojos se encontraron con los míos a través del jardín, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Vi un destello de la vieja burla, la condescendencia habitual. Me levantó la copa en un saludo que era más un gesto de superioridad que de bienvenida. Yo simplemente asentí, una sonrisa enigmática en mis labios. El resto de la ceremonia pasó como un sueño borroso. Los votos, el intercambio de anillos, el beso. Todo era una coreografía perfecta. Pero debajo de la superficie de seda y flores, yo sentía la vibración de las mentiras. La mentira del imperio de los Castillo. La mentira de la felicidad perfecta de mi hermana. La mentira de que yo era la fracasada de la familia. Y sabía que, en solo unas horas, todas esas mentiras se harían añicos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El acto final estaba por comenzar. La transición de la ceremonia a la recepción fue impecable, como todo en el mundo de Regina. Las luces de hadas se encendieron en los árboles, la orquesta fue reemplazada por una banda de jazz y el flujo de champaña se volvió más generoso. Me mantuve en mi mesa, observando. Era como ver una película en la que conocía el final sorpresa. Llegó el momento de los brindis. El padre de Mauricio habló de negocios y poder. Mi padre habló de la belleza de su hija y de la fortuna de haber encontrado un hombre a su altura. Todo era un guión predecible. Entonces, Regina tomó el micrófono. Gracias a todos por venir a compartir este día tan especial con nosotros, comenzó, su voz melosa y practicada. Agradeció a sus suegros, a sus padres. Y entonces, sus ojos buscaron los míos en la multitud. Y también, continuó, haciendo una pausa dramática, quiero agradecer a mi hermana Adela por acompañarnos.
Hubo un murmullo de sorpresa entre los que sabían de nuestra tensa relación. Sé que nuestros caminos son muy diferentes, dijo, y la forma en que pronunció diferentes la hizo sonar como inferiores. Pero al final del día, la familia es la familia, y me alegra que estés aquí, hermana. Fue una obra maestra de agresión pasiva. Me había reconocido, sí, pero lo había hecho enmarcándome como la pariente extraña, la pieza que no encajaba, a la que había que tolerar por lazos de sangre. Algunos invitados me lanzaron miradas de compasión. Sentí la ira, una brasa caliente, arder en mi pecho, pero mi rostro permaneció impasible. Simplemente levanté mi copa, un gesto que podía interpretarse como quisiera. Más tarde, llegó el momento de pasar a la mesa de los novios a felicitarlos y entregar los regalos. Hice la fila como todos los demás. Cuando llegó mi turno, Mauricio me dio un abrazo superficial, oliendo a loción cara y arrogancia. Adela, qué sorpresa verte por aquí, dijo. Espero que te estés divirtiendo en nuestro pequeño evento. Es impresionante, Mauricio, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Luego me volví hacia Regina. Estaba radiante, sentada en su trono de novia, recibiendo los sobres llenos de cheques y los elogios de sus invitados. Me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido, mi presencia. Gracias por venir, Adela, dijo, su tono aburrido. Luego sus ojos se posaron en mi bolso de mano. ¿Y mi regalo, hermanita? Su voz se cargó de una burla juguetona, pero con un filo de malicia. Espero que no sea una memoria USB con todos tus códigos. No sabría qué hacer con ella. Varios de sus amigos que estaban cerca rieron. Ese fue el momento. La señal que estaba esperando. La última provocación. La miré directamente a los ojos, y por primera vez esa noche, dejé que viera un destello de lo que realmente sentía. Dejé que viera el hielo. No, Regina, dije, mi voz sonando clara y nítida en medio del murmullo. Es algo mucho más útil. Metí la mano en el bolso y saqué el sobre. Era un sobre de papel manila, simple, casi vulgar en medio de tanto lujo. Lo puse sobre la mesa, justo al lado de una pila de tarjetas finamente caligrafiadas. El contraste era deliberado. Su sonrisa se tensó. Lo tomó con la punta de sus dedos, como si estuviera sucio. Bueno, veamos qué se le ocurrió a la genio de la familia, dijo en voz alta para que sus amigos la escucharan. Y con un gesto teatral, lo abrió. El tiempo pareció ralentizarse. Cada sonido se agudizó, el tintineo de una copa, una risa lejana, el susurro de la seda del vestido de Regina. Ella sacó los papeles del sobre, esperando encontrar una tarjeta o quizás un certificado de regalo simbólico. Lo que sostenía en sus manos era la carátula del acuerdo de adquisición de Fluxo por parte de Apex Ventures. Era un documento denso, lleno de cláusulas legales, pero yo me había asegurado de que la primera página fuera un resumen ejecutivo. Y en el centro de esa página, en negrita y resaltado con un marcador amarillo, había una cifra. Precio de compra, $200 millones americanos. Vi el proceso desarrollarse en su rostro como una película en cámara lenta. Primero, la confusión. Sus cejas se fruncieron mientras sus ojos escaneaban el texto, tratando de entender qué era. Luego, la incredulidad. Parpadeó varias veces, como si las palabras no tuvieran sentido. Finalmente, vi el amanecer del horror, la comprensión pura y absoluta. Su sonrisa no se desvaneció, se congeló. Se quedó petrificada en sus labios, una máscara grotesca de alegría que ya no tenía nada detrás. Su rostro perdió todo color, volviéndose del mismo tono pálido que las perlas de su collar. Su mano, la que sostenía los papeles, comenzó a temblar. La otra mano, que sostenía una copa de champaña, se aflojó. La copa cayó. No se estrelló de inmediato. Golpeó el borde de la mesa y luego cayó a la alfombra de césped con un ruido sordo, derramando el líquido dorado sobre el satén blanco de su vestido. Nadie pareció notarlo al principio, excepto yo. ¿Qué es esto?, balbuceó, su voz un graznido ahogado. Me miró, y en sus ojos ya no había burla, solo un pánico desnudo. ¿Es una broma?
Lee la firma al final del documento, Regina, dije con calma. No creo que el CEO de Apex Ventures haga bromas de este tipo. Mi madre, que había estado observando la escena con una creciente ansiedad, se acercó rápidamente. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué es ese papel? Le arrebató los documentos de la mano temblorosa de Regina. Sus ojos, acostumbrados a leer las etiquetas de precios en las boutiques de lujo, recorrieron la página. Vi el momento exacto en que la cifra se registró en su cerebro. Se llevó una mano al pecho, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Parecía un pez fuera del agua. Mauricio, finalmente dándose cuenta de que algo andaba muy mal, se inclinó. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, su tono irritado. Leyó por encima del hombro de mi madre. Su reacción fue diferente. No hubo shock, sino una furia helada. Me lanzó una mirada que era puro veneno. El revuelo en la mesa principal había comenzado a atraer la atención. La gente dejó de hablar, girando sus cabezas para ver la fuente del drama. Fue entonces cuando un hombre de traje impecable, que había estado sentado en una mesa cercana, se acercó. Disculpen la interrupción, dijo con una voz profesional y segura. Se dirigió a mí. ¿Usted es Adela Vargas? ¿La fundadora de Fluxo? Asentí. Soy Damián Herrera, del periódico Expansión, se presentó, tendiéndome una tarjeta. Llevamos semanas intentando contactarla para un reportaje. No tenía idea de que estaría aquí. ¿Es cierto el rumor de la adquisición? Y con esa pregunta, mi venganza dejó de ser un asunto familiar. Se convirtió en noticia. Miré a mi alrededor. A mi hermana, congelada en su silla, con una mancha de champaña extendiéndose por su vestido perfecto. A mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. A Mauricio, cuya cara era una máscara de rabia impotente. A los invitados, que ahora me miraban no con lástima o sorpresa, sino con un nuevo y repentino respeto. Me volví hacia el periodista. Señor Herrera, dije, y mi voz nunca había sonado tan firme. El rumor no es cierto. Hice una pausa, saboreando el momento. Es un hecho. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. La boda de Regina no terminó con una feliz luna de miel en las Maldivas. Terminó con una ambulancia. Mi madre sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser atendida por los paramédicos. La fiesta se disolvió en un caos de susurros y miradas furtivas. Yo me fui antes de que llegara la ambulancia, después de darle mi número personal a Damián Herrera y prometerle una entrevista exclusiva. 2 días después, el artículo salió en la portada de la sección de negocios de Expansión. El titular era explosivo: la genio oculta, Adela Vargas vende su startup, Fluxo, por $200 millones. La historia, contada con mi versión de los hechos, me pintaba como una visionaria, una mujer que había luchado contra el escepticismo para construir un imperio tecnológico. La foto que acompañaba el artículo me mostraba en mi nueva oficina, con el horizonte de la Ciudad de México de fondo, una imagen de poder y éxito. Mi nombre, de la noche a la mañana, estaba en boca de todos en el mundo empresarial de México. Mi teléfono no paraba de sonar. Inversionistas, empresarios, directores de banco, gente que me había ignorado durante años, ahora me buscaba desesperadamente. Mientras mi estrella ascendía, la de los Castillo comenzaba a caer en picada. La noticia de mi éxito, irónicamente, aceleró su ruina. Los acreedores de Inmobiliaria Castillo, al leer sobre las conexiones familiares y ver el contraste entre mi aparente solidez financiera y los rumores sobre sus deudas, se pusieron nerviosos. Empezaron a llamar a sus préstamos, a exigir pagos. El castillo de naipes comenzó a tambalearse. Unas 3 semanas después de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. Era Regina. Su voz era irreconocible. Se había ido el tono meloso, la arrogancia, la burla. Lo que quedaba era un pánico agudo y tembloroso. Adela, dijo, su voz quebrada. Tienes que ayudarme. ¿Qué pasa, Regina?, pregunté, mi tono neutro, profesional. Es Mauricio, su padre, lo han perdido todo. El banco les quitó la casa, los coches, todo.
Sollozó, un sonido feo y desgarrado. Pero eso no es lo peor. Hizo una pausa, y escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. El último proyecto que hizo mi suegro, un desarrollo en Tulum, pidió dinero prestado. No a un banco. Su voz bajó a un susurro aterrorizado. A gente muy mala, Adela. Un cartel. Y no pueden pagarles. Están amenazando a Mauricio. Dijeron que si no paga para fin de mes, lo van a matar. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi algoritmo había detectado el fraude financiero, pero no podía detectar la desesperación que lleva a un hombre a hacer un pacto con el diablo. La situación había escalado de un drama familiar a una cuestión de vida o muerte. ¿Cuánto dinero es?, pregunté, mi voz todavía calmada. Me dijo una cifra. Era una cantidad exorbitante, pero no imposible para mí. Podría pagarla. Podría salvarle la vida al hombre que me había humillado y, por extensión, salvar a mi hermana del desastre total. Por favor, Adela, suplicó, su voz rota por el llanto. Eres la única que puede ayudarnos. Haré lo que sea. Lo que sea que me pidas. Pero sálvalo, por favor, sálvalo. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi oficina, la misma vista de la foto del periódico. La ciudad se extendía bajo mis pies, un monstruo de concreto lleno de historias de éxito y fracaso. Tenía el poder de cambiar el final de la historia de mi hermana. La pregunta era, ¿quería hacerlo? 2 días después, mi asistente me anunció por el intercomunicador que la señora Beatriz Vargas y la señora Regina de Castillo estaban en la recepción. Sin cita. Déjalas pasar, dije, recostándome en mi silla de cuero. Entraron en mi oficina. Era la primera vez que pisaban mi territorio, mi mundo. El contraste con la última vez que las había visto era devastador. Mi madre había envejecido, las líneas de preocupación marcadas profundamente alrededor de sus ojos. Regina era una sombra de sí misma. Se había quitado el anillo de compromiso. Llevaba un vestido simple y sin maquillaje. Parecía pequeña, frágil. Se quedaron de pie en medio de la oficina, mirando a su alrededor, intimidadas por el espacio minimalista, por las vistas panorámicas, por el aura de éxito que lo impregnaba todo. Adela, comenzó mi madre, su voz temblorosa. Hija, sé que hemos cometido errores. Errores, mamá, la interrumpí, mi voz fría como el acero. Tú te quedaste callada mientras tu hija menor me echaba a la calle. Eso no es un error. Es una elección. Mi madre bajó la mirada, sin poder rebatir. Regina dio un paso adelante. Adela, no vengo a pedirte perdón, porque sé que no me lo merezco, dijo, y por primera vez en su vida, su voz sonaba sincera. Vengo a suplicarte. No por mí. Por él. Van a matarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Fui una estúpida. Creí que el dinero lo era todo. Creí que casarme con él me haría feliz, me haría importante. Y ahora no tengo nada. Y el hombre que amo va a morir por mi estupidez. Las observé en silencio por un largo momento. La parte de mí que había anhelado su aprobación durante años sentía una extraña y retorcida satisfacción. Pero la otra parte, la parte que había construido una empresa para ayudar a los desvalidos, sentía el peso de la decisión. No voy a pagarle a criminales, dije finalmente, y vi la esperanza morir en sus ojos. No voy a involucrarme en ese mundo. La deuda de los Castillo es su problema. Regina se derrumbó en una de las sillas. Mi madre sollozó en voz baja. Sin embargo, continué, y sus cabezas se levantaron de golpe. Te ofreceré una salida, Regina. Una sola. Me incliné sobre mi escritorio. La vida que conocía se acabó. Mauricio, si sobrevive a esto, estará en la ruina. Y tú no tienes nada. No tienes educación útil, no tienes experiencia laboral, no tienes dinero. Tragó saliva, asintiendo. Te daré un trabajo, dije. Aquí. En Fluxo. Empezarás desde abajo. Puesto de becaria en el departamento de análisis de datos.
Aprenderás a leer un informe financiero, a entender el mercado, a ganarte la vida con tu propio esfuerzo. Tu sueldo será de 15,000 pesos mexicanos al mes. La cantidad, miserable para sus estándares anteriores, flotó en el aire. Aprenderás lo que es empezar de cero, concluí. Como yo lo hice. Esa es mi única oferta. Es toda la ayuda que recibirán de mí. Tómala o déjala. Regina aceptó. Mauricio, de alguna manera, logró negociar con sus peligrosos acreedores, vendiendo hasta el último activo que le quedaba para salvar su vida. Se fue de la ciudad, y Regina se mudó a un pequeño departamento en la colonia Narvarte. El lunes siguiente, se presentó a trabajar en mi empresa, con el rostro pálido pero con una nueva y sombría determinación en sus ojos. Unas semanas después, estaba tomando un café con mi tío Fausto en su balcón de Coyoacán. Le conté todo lo que había pasado. Él me escuchó, como siempre, con su sabiduría tranquila. Hiciste lo correcto, dijo. No le diste un pescado. Le estás enseñando a pescar. Es una lección mucho más dura, pero también mucho más valiosa. Luego, me miró con una expresión extraña, casi solemne. Hay algo que debo contarte, Adela. Algo que te he ocultado por años. Me contó que el dinero que me había dado la noche que me echaron de casa no era suyo. Tu abuela, la Leona, como dijo, su voz cargada de afecto, era una mujer muy astuta. Sabía que su fortuna, al casarse, sería absorbida por la familia de tu abuelo. Así que, en secreto, creó un pequeño fondo de inversión. Un dinero que nadie conocía. Y dejó instrucciones muy claras en una carta que me dio antes de morir. Ese dinero era para su nieta. Para la que heredara su espíritu. Me quedé sin palabras. Cuando te vi esa noche, con esa furia y esa determinación en los ojos, supe que eras tú, continuó. El dinero que te di era tuyo por derecho. El capital inicial de Fluxo no vino de un extraño, Adela. Vino de tu abuela. De tu legado. Miré mis manos, las mismas manos que habían tecleado miles de líneas de código, que habían firmado un contrato de $200 millones. Y por primera vez, sentí que no había estado sola en mi lucha. Una leona del pasado había estado cuidando de mí todo el tiempo. Mi éxito ya no se sentía como una venganza. Se sentía como un círculo que se cerraba, como una promesa cumplida. Ahora, veo a Regina todos los días en la oficina. Lucha, comete errores, pero aprende. A veces, en su frustración frente a una hoja de cálculo, veo un reflejo de mí misma hace años. Mi madre me llama de vez en cuando. Su voz es diferente, más suave, teñida de un respeto que nunca antes había existido. La pregunta que me hago cada noche, mientras miro las luces de la ciudad desde mi ventana, es esta: ¿hice lo correcto al darle a mi hermana esta oportunidad, o debí dejar que enfrentara sola las consecuencias de sus decisiones? ¿Ustedes qué opinan? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y compartir este video para que más gente pueda disfrutarlo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.